Queridos amigos, salve María. Estamos aquí en un nuevo podcast del podcast Vuelo de Águila, aquí de los Heraldos del Evangelio de España. Y hoy vamos a traer un tema que es sobre San Juan de la Cruz. Sobre San Juan de la Cruz ya hicimos otro podcast que era sobre el inicio de su vida, el inicio de su vocación, sobre pues, los primeros años en el convento, la relación con Santa Teresa. Y un podcast realmente muy interesante y que revela muchas cosas nuevas que no conocemos de San Juan de la Cruz. Porque por más que sea un santo muy conocido, es un santo que tiene unos aspectos y unos hechos de la vida, unos mitos que resultan no ser verdaderos y la realidad resulta ser más interesante todavía. Pues hoy vamos a seguir tratando de San Juan de la Cruz, pero ya el auge de su vida. O sea, ya hasta los últimos años y ya viendo toda la intriga que hubo contra él, la infiltración en la Orden del Carmen, donde él pues, fue reformador y uno de los más grandes santos de esta orden, la infiltración en esta orden, la infiltración en la iglesia, todo un juego político, una trama contra él, pues promete ser muy interesante y para eso pues está aquí con nosotros el hermano Esteban. Salve María, hermano Eduardo. Salve María, hermano Esteban. Pues cuéntanos, porque parece que hoy promete, ¿no? Sí. Bueno, el tiempo huye y lo que hay de tema para hablar sobre San Juan de la Cruz, como usted decía, es inabarcable. Intentaremos ser lo más resumidos, sucintos en lo que vamos a decir al respecto de esta parte auge, como usted bien mencionó, de la vida de San Juan de la Cruz. Solo para hacer un pequeño recuento, sabemos que San Juan de la Cruz nace en Fontiveros, de una familia muy humilde, eran tejedores. Crece ya teniendo experiencias místicas junto con su hermano, también que tuvo experiencias místicas y se las comentó a San Juan de la Cruz. Por lo tanto, la vida sobrenatural ya era algo muy normal y habitual en él. Él vio a Nuestra Señora cuando era pequeño cayéndose en un lago ahogado, en un pozo ahogado. Nuestra Señora le tiende la mano y él coge a Nuestra Señora. O sea, realmente él presenció lo sobrenatural muy de cerca y desde muy tierna infancia. Vimos que él se ordena sacerdote después de haber estudiado en Salamanca. Se encuentra con Santa Teresa, podríamos decir que es un encuentro histórico. Hay ciertos encuentros de personas que marcan la historia, pues este encuentro de estos dos hombres fue realmente histórico no solo para España, sino para la humanidad. Y empiezan las fundaciones. Santa Teresa empieza su recorrido a fundar conventos cuantos pelos tenía en la cabeza, como le había dicho el padre Rubeo, el superior de los carmelitas en aquel entonces. Y San Juan de la Cruz no se queda atrás, también empieza a hacer ciertas fundaciones, pero sobre todo a formar a los novicios y a formar el verdadero espíritu carmelita. Sabemos que los carmelitas tienen su tradición fundada en San Elías. San Elías es el primer fundador de los carmelitas, que ellos lo consideran, pero tuvo muchas... San Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Claro está. Sí. O sea, es antes de nuestro Señor Jesucristo la fundación de ellos, sino de jure, de facto, o sea, de hecho. Claro. Pero bueno, ellos después, eso lo explicamos ya, pero un pequeño resumen, se reúnen en el Monte Carmelo 80 años después de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Se reúne un grupo de religiosos en el Monte Carmelo y empiezan ya a llevar una vida comunitaria, pero también una vida ermitaña. Ermitaña quiere decir separada de la sociedad. Claro. Como pequeños profetas que están en las montañas, imitación del profeta Elías. Pero ya como orden religiosa, como lo conocemos, de clausura. Si bien que ya se va a solidificar propiamente en la Edad Media, varios papas que le dan las pequeñas aprobaciones, y también empieza su decadencia propiamente con el cisma de Aviñón, porque a partir del cisma de Aviñón, que es cuando los papas salen de Roma y van a Aviñón, en Francia, ¿verdad? Francia, empiezan a mitigar la orden. Mitigar es, pues sí, son varios términos que es interesante aclararlos como pequeño resumen, a dejar menos radical los primeros edictos que tenían ellos, las primeras constituciones, los ayunos, las penitencias, las vigilias, en fin, las comidas, las horas de oración, el trabajo manual. La vida penitente que ellos llevaban empieza a ser suavizada, mitigada por varios papas, por el temor a que no aguantase su salud. Claro. ¿Sí? En cierto sentido, había una preocupación real, algunos papas incluso buenos que la mitigaron, pero otra no tan real porque también estaba influenciándose en la Edad Media en la decadencia por el gozo de la vida y el placer. Ya el inicio del Renacimiento. Inicio del Renacimiento, los papas empiezan a mitigar la orden, muchos superiores renuncian como protesta y ya después de esto... Se renuncian queriendo la vida más radical. La vida más radical. Vale. Por tanto, no era una cosa sola de San Juan de la Cruz que quería esto. San Juan de la Cruz no es un personaje que sale
de la nada queriendo ser un reformador y un restaurador. No, San Juan de la Cruz resume el verdadero querer y asume en sí el verdadero querer de los verdaderos carmelitas a través de toda la historia. O sea, es algo mucho más profundo, no es simplemente alguien que quiso ser más radical, tuvo un arrebato de fervor, se separó de su orden y fundó otra y empezó no, San Juan de la Cruz personifica el verdadero espíritu carmelita. Eso es lo impresionante y lo interesante. Realmente, y eso quedó muy claro pues, en el podcast que ya grabamos, pero para que más o menos los que están escuchando este por primera vez sepan que San Juan de la Cruz, él es el hombre carmelita por excelencia que va a llevar el Carmelo a donde él tiene que llegar. O sea, lo que la historia esperaba del Carmelo de San Elías, es San Juan de la Cruz el que lo establece. Impresionante. ¿Algo? Una vocación muy grande. Sí. Y somos osados de decir que podría ser casi que más que Santa Teresa de Ávila. ¿En qué sentido? Porque Santa Teresa de Ávila tuvo el primer impulso, la primera moción de la gracia, pero San Juan de la Cruz realmente explicitó el espíritu del Carmen, del Carmelo, de los carmelitas, en la teología, mucho con más profundidad que Santa Teresa. Santa Teresa tiene muchos escritos, su vida fue realmente modelo de una carmelita, las monjas carmelitas descalzas son ejemplarísimas, pero porque Santa Teresa se apoyó en San Juan de la Cruz después. Y ella dijo que aprendió más de San Juan de la Cruz, de lo que San Juan de la Cruz aprendía de ella. Y San Juan de la Cruz en sus obras, que son largas, pero podrían ser mucho más, porque vamos a ver que él quemó muchas cosas también antes de morir. San Juan de la Cruz plasma en una obra teológica muy profunda, muy amorosa, el espíritu carmelita, pero sobre todo en la vida. El modus vivendi, la forma de vivir de San Juan de la Cruz es lo que marca realmente que era un carmelita. Ahora, este modo de vivir parece que suscitó bastante odio de los enemigos de la iglesia, porque justo lo que vamos a ver hoy es que él fue muy perseguido, ¿no? Claro, o sea, unos monjes que ya estaban acomodados en Roma, los cardenales que llevaban ya una vida totalmente faustosa y llenos de lujos, de comodidades, varios problemas que surgieron, el nepotismo, los cargos que se compraban y tal, que no era del todo, hay muchos historiadores que hablan de los errores de la iglesia, que vendían las indulgencias y que... No, eso no es tan así, y no era una decadencia generalizada de la iglesia, porque estábamos escuchando la homilía de un sacerdote de los Heraldos que nos decía que la iglesia, y eso citando al profesor Plinio Correa de Oliveira, que la iglesia siempre crecerá en gracia y santidad, a pesar de que se vean humanamente muchas decadencias. Es verdad que la iglesia en el Renacimiento tuvo humanamente muchas decadencias, por un lado, pero no es la visión total de ella. Por otro lado, ya creció en gracia y santidad con este misticismo español de varios personajes, no solo San Juan de la Cruz, que es como que el prototípico, pero hay muchos más. Y la iglesia, por un lado, crecía en santidad y por otro lado decaía humanamente. Entonces vamos a ver esta lucha de las fuerzas propulsoras del bien contra las fuerzas del mal en este podcast. Muy interesante. En la infiltración, en la Orden del Carmen, ¿por qué no decirlo en la iglesia? Promete, sí. Y por qué la iglesia, no la iglesia en general, pero parte de los miembros de la iglesia se opusieron a este impulso carmelita. Que es un impulso impulsado por el Espíritu Santo. Porque era un impulso no solo para impulsar una orden religiosa, sino para darle un impulso a la Santa Iglesia. Claro. Y desde la propia miembros de la jerarquía de la iglesia fue trabajado contra eso. Fueron atacados dentro de la jerarquía de la iglesia, algunos papas, algunos envidiosos. Es muy interesante, vamos a entrar en detalles. Sí, por favor. Quedamos en que San Juan de la Cruz va al convento de la Encarnación, vive en una torrecilla. ¿El convento de la Encarnación es? El convento donde vivía Santa Teresa de Ávila. De ella salió de allí, fundó y vuelve allí. Ya. Y en el convento de la Encarnación, San Juan de la Cruz era el confesor de las monjas. Ellas no eran descalzas. Descalzas eran las que habían aceptado la reforma de Santa Teresa y las calzadas las que aún no la habían aceptado. Y lo mismo con los frailes. Se me cayó la hojita, ahora tengo unos apuntes. Lo mismo con los frailes. Entonces, San Juan de la Cruz es tomado prisionero por un edicto del nuncio que venía con una orden de Roma. Porque había un fraile tostado que se llamaba, que había manipulado toda la curia romana para que saliese un edicto para que todos los calzados, o sea, los no reformados, pudiesen ejercer su autoridad sobre los descalzos. Y los descalzos no tuviesen mando, no tuviesen opinión, no tuviesen voto en todas las reuniones que habían de los carmelitas. Claro. Hasta este momento, la rama descalza era como un árbol donde estaban
los calzados y había salido otra rama de ese árbol que eran los descalzos. Claro, el árbol son los carmelitas. Claro, en los general. carmelitas. Solo que con el pasar del tiempo, la rama de los descalzos, de la cual era San Juan de la Cruz, Santa Teresa, empezó a florecer y a fructificar. Y la otra rama empezó a podrirse. Claro. Y aquí vamos a entrar en la historia. San Juan de la Cruz es tomado prisionero, ya lo contamos en el podcast anterior, los detalles, no se lo pierden también, pueden verlo, está en nuestro canal, muy interesante los detalles de la cárcel, de la prisión, unos detalles que no conté, por ejemplo, que cuando estaba en la cárcel habían luces que emanaban de la habitación, de la celda de él, y cuando iban a ver, no tenía ningún candil, ninguna vela, ninguna lámpara. Era una luz interior sobrenatural que iluminaba la habitación donde estaba San Juan de la Cruz. Qué impresionante. Y él escribió varias cosas allí en la celda cuando estaba prisionero, muy interesantes. Por ejemplo, yo quería pedirle si usted pudiese leer una de sus poesías, Bueno, que hace sí. un poco mención a la cárcel, a ver qué tal un holandés leyendo el castellano más castizo de San Juan de la Cruz, para que tengamos un poco la idea de cómo San Juan de la Cruz vivía en esa cárcel, y ya entramos propiamente en la historia sin más preámbulos, para que los que nos acompañen puedan ver un poco la historia Vamos. de San Juan de la Cruz. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Cazadnos las raposas, que está ya florecida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña, y no parezca nadie en la montiña. Y eso, bueno, no sé qué significaría eso. No, entonces, muchos que estudian los textos de San Juan de la Cruz dicen que parte de lo que él escribió fue en la cárcel y parte fue después, recordando los momentos en los que él estuvo en la cárcel. Estuvo encerrado en Toledo, en la prisión, y él al final consiguió que le prestasen pluma, tinta y podía papel, escribir. y escribió varios versos. Entonces, La muchas de soledad las cosas que sonora. habla de la soledad, de Ahí la está, sí. oscuridad, del silencio, de la intimidad, Claro. donde él, hay otra frase de él: bajé tan bajo que toqué las estrellas. Ajá. En el fondo es eso, que él, en medio de las tribulaciones, de las angustias, de las amarguras, encontró a Dios profundamente. O sea, lo que él vivió en la cárcel Sí, son cosas que ni imaginamos. claro. Eso que él habla de la noche oscura, de la subida al Monte Carmelo, del Calvario, de la cruz, de los misterios del dolor, hace alusión a todos esos fenómenos místicos que él tuvo en la cárcel. Impresionante, sí. Solo que él por humildad no decía que esos eran fenómenos de su cárcel, pero los expresaba en sus poesías y realmente se ve todo eso. Qué impresionante. Entonces él se escapa de la cárcel, contamos ya toda la historia. Él estaba en la cárcel Estaba en por la cárcel persecución, porque ¿no? persecución, porque el nuncio lo había perseguido. Y el nuncio es el embajador del Papa El en España, embajador ¿no? del Papa en España, Vale. el Ormameto se llamaba. Ajá. Y Felipe II quería liberarlo porque el padre Gracián, que era el vicario de los descalzos, o sea, era aliado de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, Ajá. después vamos a ver un poco sobre él, había influenciado en la corte, porque su hermano trabajaba con Felipe II, era secretario, para que Sí. lo soltasen, pero nadie sabía dónde estaba encarcelado, era un misterio, Claro, nadie sabía en claro. qué parte de España o del mundo estaba. Ni el propio San Juan de la Cruz lo sabía, porque le vendaron los ojos antes de ir a la cárcel. Una monja de Toledo le escribe a Santa Teresa que ella sabe y siente por una inspiración que está en Toledo, Sí. y efectivamente, poco tiempo después, llega a la puerta San Juan de la Cruz. Hay una monja enferma, entra, porque no puede entrar al monasterio si no es por necesidad de confesión, entra, confiesa a la monja, le da la extrema unción y cae desmayado. ¿Eso es San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz. Pero estaba en la cárcel. ¿Qué pasó? Se escapó. Se escapó de la cárcel, se evadió de la ya. cárcel con una sábana, se descolgó, pidió hilo antes, midió la altura. Claro. Todos los detalles no se lo pierdan en el podcast anterior, Vale, están vale. todos los detalles Sí, para sí, que sí. también tienen que escucharlo. No vamos a repetirlo aquí. Estamos ya ahora a partir de la cárcel para adelante, hasta su muerte, Muy lo que bien. vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué pasa? San Juan de la Cruz logra escapar de Toledo porque esta monja, que era muy lista, lo introduce en una carroza disfrazado y con un clérigo amigo de ella, que era capellán de ella, logra hacerlo escapar de Toledo. Cuando estaba escapando, esto no lo hemos contado en el podcast anterior, llegan los calzados a las puertas del monasterio a golpear. Y les dicen a las monjas: sabemos que Fray Juan de la Cruz está aquí, que salga. Tenemos una orden del nuncio para que él salga. Madre mía. Y la monja de 24 años, la portera, Santa Teresa siempre decía que las porteras tienen que ser santas y listas. Santas por no dejarse influenciar del espíritu del mundo, porque están en contacto con el mundo. Claro. Y listas
porque los hijos de la luz tienen que ser más listos que los hijos de las tinieblas. Entonces esta monja con 24 años, a todos estos hombres expertos de la vida, bellacos, pues logra engañarlos de una forma tan maravillosa que se lo creen. Se creen que San Juan de la Cruz realmente, y de hecho no estaba ahí. Ahí donde la monja estaba, no estaba. Estaba en otro lado. Los logra disuadir y los manda a otra región de Toledo. Los monjes se van convencidísimos y ahí San Juan de la Cruz escapa. Y vamos a ya la segunda parte de San Juan de la Cruz. Resumiendo un poco, van a un capítulo general donde se hacen las funciones de la orden descalza. Y en ese momento también Santa Teresa manda a 2 emisarios escondidos en secreto a Roma, que parten desde Valencia, llegan a Roma. En barco. Claro, en barco. No había submarino. No. Llegan en barco y ellos disfrazados en Roma hablan con varios cardenales, con amistades que tenían con algunos nobles españoles, tenían cardenales amigos allí, y hablando con ellos consiguen un breve era un documento del padre, del Santo Padre, del Papa, donde se dictaba alguna sentencia, eran los famosos breves, que hoy en día el término no se usa mucho, pero consiguen un breve para que se dé la separación de los calzados y los descalzos, que hasta ese momento eran una sola rama, gobernados por un solo superior. Y el superior era calzado, no era descalzo. Era calzado. Si bien que el superior apoyó muchísimo, el padre Rubeo apoyó muchísimo a Santa Teresa al inicio y apoyó a San Juan de la Cruz y le gustaban mucho los descalzos, por eso autorizó, si no, no hubiese autorizado. Claro. O sea, los calzados, dentro de los calzados había una parte buena. Sí. Pero el padre Rubeo también empezó a dejarse manipular por las mafias que le hacían contra los descalzos. Claro, calumnias. Las intrigas, calumnias de los Baltasar Nieto, que eran unos calzados súper malos, de este Tostado, que era un judío portugués malísimo. Pero un judío monje, fraile. Monje, fraile, Madre portugués, que fue a Roma y empezó a perjudicar las relaciones del padre Rubeo con Santa Teresa incluso. Claro. Este hombre muy experto, muy ladino, consigue hacer todo esto. Y en ese momento hay luchas en Italia, en Roma, de los descalzos y los calzados, cada uno hablando con los cardenales para llegar al Papa y obtener la primacía. Sí. Pues resulta que el Papa soluciona que no le va a dar la primacía a ninguno de los dos, simplemente los separa. Realmente una solución muy bien ¿Y pensada, qué sucede ahí? Pues el sarmiento, que era el de los descalzos, que cae al separarse, echa raíces y forma un árbol vigoroso. Mientras que el sarmiento, la rama calzada, empieza a podrirse. Madre mía. Cuando llega este breve de la separación, Santa Teresa casi muere de alegría. Claro. Era una división que ella no quería. Se da una verdadera división. Sí. Ella no lo quería, pero las circunstancias la ven obligada a hacer esto. Se da la división y ahí empiezan los descalzos propiamente a actuar con libertad. El primer superior de los descalzos, el padre Gracián, sacerdote muy culto de la nobleza española. No vamos a contar toda la vida de él porque no estamos hablando sobre San Juan de la Cruz, pero apoyó a San Juan de la Cruz, era muy amigo de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz lo orientaba espiritualmente al padre Gracián, porque San Juan de la Cruz fue el primer descalzo, fue mucho antes que Gracián. Santa Teresa le dio el hábito a él antes que a todos. Y Santa Teresa recibe una revelación de nuestro Señor que le dice, toma a Gracián como si fuese yo, o sea, como si fuese Jesucristo. Y Santa Teresa lo obedece ciegamente. Él, de hecho, tiene unas cosas muy buenas, el padre Gracián. Enfrenta a los calzados, tiene buenas relaciones, hace fundaciones, promueve la virtud, muy junto con Santa Teresa. Y el padre San Juan de la Cruz, Fray Juan de la Cruz en esa época, empieza también a fundar nuevos monasterios. Funda un monasterio en Granada y allí el monasterio empieza a prosperar, los frailes se apegan muchísimo a él, empieza a santificar a todos. Dicen que por donde él pasaba todo el mundo se volvía santo. Él confesaba a unas monjas en Beas, en Caravaca de la Cruz. Las monjas encantadísimas con él, muy santas también. Empezaron a verse los frutos de los descalzos. Claro. Y el principal era San Juan de la Cruz. Ya tenía una gran fama de santidad. Decían que por donde él pasaba era como San Elías, que pasaba y hacía milagros por los caminos, curaba a los enfermos. La gente se llegaba a él para que su sombra pasase como San Pedro en el Evangelio, para que su sombra también tocase a las personas. Claro. San Juan de la Cruz siempre iba caminando, pero después de la cárcel hacía sus viajes a veces en unas montaduras. ¿Por qué? Porque estaba muy enfermo. Muy enfermo. Él quedó con la cárcel, quedó muy debilitado. Casi muere en la cárcel.
y su salud quedó muy machacada después de eso. Entonces San Juan de la Cruz empieza a hacer sus viajes teniendo como base principal Granada, que era el prior de Granada, y empieza a hacer varios viajes a los alrededores para predicar y para confesar a las monjas. Yeah. En medio de esos viajes hay hechos realmente extraordinarios de él. Por ejemplo, un hecho que tengo aquí apuntado para decir los detalles es que San Juan de la Cruz, cuando hacía las peregrinaciones, los viajes, no llevaba comida, no llevaba nada, absolutamente nada. Y los hermanos que iban con él decían, oye, pero ¿qué vamos a comer? No, Dios nos dará la comida. Y en los caminos pedía limosna y con la limosna que le daban compraba la comida. Claro. Pero un día, tan enfermo, eso fue hacia el final de la vida, pero para hablar de los viajes, como que un pequeño paréntesis de los viajes de él, un día mientras caminaba por ya muy enfermo, a punto de desfallecer, uno de los hermanos que lo acompañaba le dice, bueno, ¿qué comeremos? ¿Qué comeremos? Y San Juan de la Cruz le dice, me apetecen unos espárragos. Y el fraile le dice, ¿espárragos? Pero aquí no hay espárragos y no estamos en época de espárragos. Mire, vaya al río y sobre una roca, seguro que hay espárragos. Y el fraile, venga ya. Y ahí van y el fraile encuentra sobre una roca unos espárragos atados como se venden en el supermercado. Claro. Entonces los coge, se los lleva a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz saca unas moneditas que tenía de la limosna que había pedido y dice, mire, deje las moneditas sobre la roca. Porque la persona que se le cayó, pues cuando vuelva por lo menos va a ver que le pagamos sus espárragos. Qué impresionante. Era la rectitud de conciencia de San Juan de la Cruz. Qué impresionante. Otros hechos que se daban con él, del discernimiento de los espíritus. Había un hombre muy piadoso que tonsuraba a los monjes. Los monjes tienen una tonsura. ¿Qué es la tonsura? O la corona, como le llamaban. Es raparse la parte superior de la cabeza y dejarse una corona de pelo alrededor. Como la corona de espinas. Como la corona de espinas. Claro. Y eso era para que las personas al verlos dijesen, estos son frailes, son monjes, son de Dios. Claro. Y también para que las mujeres viéndolos dijesen, no, ellos son tonsurados. No se pueden ver. Qué bonito. No se pueden tocar. Impresionante. Sí. Y había un hombre piadoso que se encargaba de tonsurar, porque de vez en cuando hay que volver a rapar la cabeza, Sí. arreglar todo aquello. Se encargaba de tonsurar a los frailes y siempre se quedaba a comer en el monasterio. Y un día pensó para sus adentros, yo estoy molestando aquí a los frailes al quedarme a comer, ellos tan pobres, y me quedo a comer. San Juan de la Cruz le dice, oiga, ¿usted por qué cree que molesta a los frailes a quedarse a comer? ¿Acaso no le gusta la comida que tenemos en el monasterio? Y él quedó súper avergonzado. Otro día... Él lo había pensado, no lo había dicho. Solo lo había pensado. Qué impresionante. Otro día este hombre llega y le hacía falta un jubón. ¿Jubón? Un jubón es una prenda de vestir. No averiguo exactamente qué es un jubón, pero es una especie de pantalón. Ajá. Le hacía falta y piensa cómo comprar un jubón. No sabía cómo hacerlo. Sin imaginarse jamás pedírselo a los frailes. Y San Juan de la Cruz lo ve y le dice, mira, te van a dar un jubón nuevo para que lo recojas, como pague todo lo que haces por nosotros. Y él, no, por favor, no. Y San Juan de la Cruz lo obligó a usar el jubón. Ya no pensaba más nada cuando iba ahí a hablar con San Juan. Entonces, así como Santa Teresa, que se enteraba de todo lo que pasaba en el monasterio, San Juan de la Cruz también. Por ejemplo, otro hecho, estamos contando hechos de cuando él estaba en Granada y en otros monasterios que él visitaba. Había muchos enfermos que se renegaban a comer lo que les daban, porque ellos eran muy penitentes, los carmelitas, ellos hacían abstinencia perpetua, no comían carne nunca, solo queso y pescado. Y había un enfermo, muy enfermo, que se renegaba a comer. San Juan de la Cruz lo visitó, vio que no comía, el enfermero le decía a San Juan de la Cruz, es que no come. Un fraile que estaba enfermo. Y si no comen, pues se van a morir. Y San Juan de la Cruz le dijo, no, mire, hácele unos pollos, que pollo sí que puede comer, cuando está enfermos pueden comer carne. Entonces pidieron unos pollos, le asaron los pollos, se los llevaron, estaban súper apetitosos. Y este hombre llevaba tiempo sin comer carne y ve los pollos y él dice, no, pero voy a dármelas aquí de virtuoso y voy a negarme a comer los pollos. Y dice, no, esos pollos no quiero comer. Pero él siempre comía cuando le insistían mucho. No, pero por favor, por la divina misericordia de Jesucristo, cómalos por la Santísima Virgen. No, y hasta que al final comía. Pero ya antes quería comer. Claro que quería comer, para aparentar ser virtuoso. Y San Juan de la Cruz se dio cuenta de todo aquello. Y un día el enfermero le ofreció los pollos, él se negó. No los quiero. Entonces el enfermero bajó a la cocina con los pollos y en la cocina el enfermero, pum, se comió los pollos.
Que el enfermero era un fraile también. Era un fraile también. Ah. Se comió los pollos en privado, claro. El enfermero se los come. Yo me los como y nadie se va a enterar. Todo el mundo va a pensar que se los comió él. Claro. Y hasta luego. Ya que negó. Ahí por la tarde, San Juan de la Cruz llegó a visitar al enfermo. Y le dijo, oiga, le han ofrecido de comida. Y él, bueno, me lo ofrecieron una vez solamente, pero después ya no volvieron a ofrecerme más. No, porque, en fin. Y San Juan de la Cruz llamó al enfermero. Le dijo, oiga, ¿qué ha pasado que usted no le ofreció más comida después? No, y le contó la verdad. Mire, yo bajé a la cocina, y me lo comí. estaban tan apetitosos que me los comí. Y ahí San Juan de la Cruz le dijo, bueno, entonces cada vez que él no quiera comerse los pollos, usted puede comérselos sin problema. Y se fue. ¿Usted cree que al día siguiente el enfermo rehusó los pollos otra vez? No, nada. Sí, está muy mal. Y a partir de ahí todo el mundo empezó a comer la comida sin rehusar nada. Otro hecho que sucedió. Cuento unos pocos para seguir adelante y no entretenernos aquí. Son muy interesantes. Realmente. Había un monje que era el encargado de la proveeduría y de conseguir la comida para el monasterio. Ellos pedían, salían cuando no había comida, porque la comida les llegaba. Hay hechos de Santa Teresa que les decía a las monjas, no os preocupéis, que la comida llegará. Vayan al torno. El torno es una especie de cajón que gira en los monasterios donde colocan las cosas y giran y les queda dentro de las monjas. O ellas colocan algo y giran el cajón. Claro, está en la pared que separa el monasterio del mundo de afuera, ¿no? Entonces, ahí al girar, esa especie de cajón en horizonte, en vertical, pues se cogen las cosas. Claro. Les dijo a la monja, vaya al torno, que allí está lo que necesitamos. Y ella iba, giraba el torno y siempre estaba lo que necesitaban. Qué impresionante. ¿Alguien la había puesto? Una sartén, muchas veces encontraron una sartén, aceite. Cuando no había leña, iban al torno y estaba la leña, unos peces, en fin. Torno milagroso. Torno milagroso. Y San Juan de la Cruz aprendió eso de Santa Teresa, porque ya lo vio varias veces haciéndola. Entonces un día le dijo al monje que no había comida, que tenían que ir a buscarla. Y San Juan de la Cruz le dijo, no, Dios no la dará. Dios no dará la comida, no se preocupe. No, tenemos que ir a buscarla porque es que va a llegar la hora de la comida y no va a haber nada. No, Dios nos dará la comida. Pero San Juan de la Cruz, o sea, es verdad que Dios nos dará la comida, pero Dios quiere que vayamos a pedir la comida. San Juan de la Cruz no. Vaya a su celda. Ellos le llamaban celda a su habitación. No por ser la celda de una prisión, no. Porque San Juan Clímaco decía que los frailes deberían estar como las abejas en sus celdas de la colmena. Por eso se llaman celdas las habitaciones de los monjes. Muchos dicen, no, porque era como una prisión. No, es por eso. Entonces, vaya a su celda y en su celda récele al buen Dios para que nos dé la comida. Y el hombre, un poco incrédulo, el fraile, fue a la celda a rezar. Empezó a rezar. Llegó una persona, tocó la campana y llevaba la comida justa para ese momento. Todos quedan impresionadísimos, la santidad de San Juan de la Cruz, pero al día siguiente falta la comida. Y este fraile, incrédulo, vuelve y le dice, oiga, tengo que salir a pedir la comida. Y San Juan de la Cruz, oiga, pero vaya a su celda y rece a Dios para que venga la comida. Y él, venga, una más, no. Él fue a su celda, rezó 3 Padres Nuestros y se salió y le dijo a San Juan de la Cruz, no, tengo que ir a pedir la comida. San Juan de la Cruz le dice, ve a pedir la comida. No hay problema. Ahí el hombre va a pedir la comida al pueblo y cuando él sale, llega una señora, eran 20 frailes que había. Sí. Pues llega una señora con 20 pollos. Un pollo por fraile es más que suficiente. Con 20 pollos y él entrega los 20 pollos al cocinero y hacen la comida. Cuando llega el otro al monasterio, ven que todos están comiendo, súper fenomenal. El cocinero contentísimo. ¿Qué ha pasado, no? Que ha llegado una señora con 20 pollos. Ay, San Juan de la Cruz. Muy bien, has traído tú la señora, ¿verdad? Con los 20 pollos. Y el hombre queda súper avergonzado. De San Juan de la Cruz tenía cosas así. Él decía, tenemos que depender de Dios exclusivamente. Qué bonito. Y podríamos decir que San Juan de la Cruz era un poco antidiplomático, porque muchos de los superiores, de los provincial era el superior de varios monasterios en una provincia. Le decían a San Juan de la Cruz en Granada que tenía que ir a visitar al obispo, ir a visitar a los párrocos, porque por diplomacia. Claro, era una orden nueva, ¿no? Claro. Vimos justo que los descalzos fueron separados de los calzados, una orden nueva que surgió. Era importante hacer eso. Claro. Y él cuando llegó, habían pasado 6 meses que no visitaba ni al obispo ni al párroco. Madre mía. Y le dijeron, oye, Fray Juan de la Cruz, tienes que ir porque queda un poco mal. Bueno, realmente. Y él, no, ellos saben que somos religiosos y que no salimos a hacer visitas porque sí. En tiempo de oración. Cuando sea el momento específico, iré a visitarles. Entonces, después de 6 meses, él decidió un día ir, visitó al obispo, y el obispo le pidió perdón a San Juan de la Cruz por haberlo hecho salir del monasterio a ir a visitarlo. De tan santidad que veía en él,
tanta grandeza, tanta fuerza moral, tanto impacto. Qué Entonces el obispo le pidió impresionante. perdón de haberlo sacado del monasterio para ir a presentarse. Ahí él volvió y después eran los sacerdotes que lo visitaban a él. Personas importantes, grandes teólogos que lo visitaban para o consolarse con San Juan de la Cruz o hacerle preguntas teológicas. Y un día San Juan de la Cruz estaba arando la tierra. Arando la tierra. Claro, porque ellos, los carmelitas, hacen trabajos manuales también por constitución. Ellos tienen que rezar, meditar, contemplar y hacer trabajos manuales. Entonces estaba arando la tierra. Él araba la tierra totalmente descalzo. Siempre estuvo descalzo, con el hábito que tenía. Estaba arando la tierra y llega una persona súper importante que quiere hablar con el prior, o sea, con San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz le dice, sí, que pase. Y hablamos. Y le dice, pero usted se va a presentar así, con los pies llenos de tierra, Claro. el arado en la mano, sucio. Sí. Vale, entonces llega el hombre y va a San Juan de la Cruz arando la tierra como un hombre, como un fraile de lo más humilde. Porque él lo hacía por humildad, por humillarse. Después vamos a ver los 3 pedidos que le hizo a nuestro Señor. Y ahí uno entiende por qué esas actitudes. Entonces estaba arando la tierra y le dice, oiga, usted, prior del convento de Granada, usted debe ser el hijo de un labrador cualquiera, como para humillarlo. Sí, realmente. Y San Juan de la Cruz deja el arado, el implemento con el que estaba arando la tierra, lo mira y le dice, hijo de labrador. No, yo no soy tanto. Los labradores tienen terrenos, tienen campos, tienen cosechas, venden sus productos. Yo soy hijo de unos pobres tejedores. Y siguió labrando la tierra. Qué Ahí el hombre quedó impresionante. desmontado, empezó a arrepentirse de lo que había hecho y entabló una gran amistad con San Juan de la Cruz. Entonces vemos la santidad de él, Sí. de San Juan de la Cruz. En medio de todo esto, pasa una gran calamidad para la obra. Muere la gran Santa Teresa de Ávila. Claro. Ella era el factor de unión de todos, Santa Teresa. Sí. Ella era el factor de unión, todos la tenían como fundadora, menos algunos, ya vamos a ver quiénes eran. La tenían como Mm. fundadora. Ella muere, las monjas, las descalzas, empiezan a quedar medio sin cabeza y empiezan a acudir muchísimo a San Juan de la Cruz. Claro. Porque Santa Teresa ya había puesto a San Juan de la Cruz como que un padre espiritual de todas sus monjas. Claro. San Juan de la Cruz la acompañó a muchos viajes. San Juan de la Cruz confesaba a las monjas de Santa Teresa, confesaba a la propia Santa Teresa. Cuando habían problemas, Santa Teresa les decía a las monjas, pregúntele a Fray Juan de la Cruz y lo que él le diga es como si yo se lo dijese. Entonces las monjas sabían que Claro, claro. muere claro. Santa Teresa, nuestro padre espiritual es San Juan de la Cruz. Claro, claro, claro. Entonces ahí convocan un capítulo general para ver un poco el gobierno, cómo va a ser el gobierno de la obra, de la orden. Claro. Estaba como vicario general el padre Gracián, que ya Claro, lo que era el mencionamos, superior, que era el ¿no? superior, Ajá. pero según las constituciones este cargo terminaba cada 4 años, Sí. expiraba cada 4 años. Entonces a los 4 años hacen unas votaciones nuevamente, Ya, ya. no se sabe a ciencia cierta qué sucedió allí dentro. San Juan de la Cruz no quiso ser votado, el padre Gracián no podría ser reelegido, Ah, no podría. no podía, por Ah. constitución no pueden ser reelegidos. Y Era- surge un hombre aquí. Era como un conclave, Como digamos. un ¿no? conclave, como un conclave. En vez de los cardenales son los Se reúnen monjes. los monjes. ¿Las monjas podían votar también? Entonces las monjas podían escoger a su superiora de su casa Vale, vale. por votación. Pero no de la orden en Pero general. no al superior general ni al provincial general. Claro. Eso ya lo había dicho Santa Teresa. Vale, vale. vale, Santa vale. Teresa quería eso. Claro, que ellas claro, estuviesen claro. en su autonomía, Ajá. pero que estuviesen bien gobernaditas las Claro. monjas por los frailes. Claro, claro, claro. Ella fue lista, Santa Teresa. Ya, ya, ya. ya. Entonces se juntan en capítulo y llega un hombre y hace un discurso grandilocuente. Un hombre, un fraile, digamos. ¿no? Fraile Un en el monje de- capítulo sí, sí. donde deslumbra a todo el mundo. Era un tal Padre Doria. ¿Quién era este Padre Doria? Era un genovés que se decía descendiente de los grandes Dorias, de Andrea Doria y tal, pero Sí, nada sí. que ver. Al parecer el propio apellido él se lo impuso a sí mismo. Ah, Había llegado como ermitaño a España años antes, sí. como un loco ermitaño medio milagrero, Ajá. amigo de esta madre Cardona, que era una especie de falsa monja que se vestía de hombre, que se Claro. negó a visitar a Santa Teresa. Hablamos de ella en el podcast anterior, no se lo pierdan, pueden verlo ahí. Amigo de esta, y decía que la verdadera fundadora de la orden descalza de los carmelitas no era Santa Teresa, sino la madre Cardona. Al comienzo llegó a afirmar eso.
Es el fraile El Doria. fraile, el padre Doria. Ya Sí. como se dio cuenta que no tenía muchas bases con eso, empezó a cambiar sus discursos. Era un hombre muy cambiante. Claro. Y empezó a deslumbrar a todos porque en ese capítulo algunos frailes habían comido unas perdices que les habían dado. Porque Santa Teresa dijo en sus constituciones, hagan abstinencia perpetua, pero si la única comida que hay que les ofrecen es carne, ¿Es pues carne? cómanla. O sea, Bueno, como aquel día que usted contó que la señora trajo 20 pollos, Sí. los frailes se comieron 20 obvio, pollos. se van a morir de hambre claro, es un claro, poco de... claro. Porque virtus in medio est, o sea, la virtud está en el medio. Bueno, y la virtud de la pobreza es eso, ¿no? No es comer cosas pobres, comer lo que Que le Dios dan. le manda. Claro, claro, lo que Dios Tal da. cual, tal Claro, cual. claro. Entonces este padre Doria se aprovecha de que algunos habían comido estas perdices, entre ellos el padre Gracián, Sí. y hace un discurso que cómo era posible la decadencia de la orden. Mm. Santa Teresa muere y ya los padres comiendo perdices. Era una infamia que tenían que penitenciarse. Recordemos, ojo, que el padre Doria, ¿qué penitencias hacía? Desnudaba las espaldas de un fraile, le colocaba troncos mojados, Ajá. lo azotaba y le decía, reza a Dios para que baje fuego del cielo y queme los troncos como el profeta Elías. Y lo empezaba a azotar y el fraile ahí pobre rezando para bajar fuego del cielo. Era Madre un mía. loco maniático. Realmente. Hay historiadores y psicólogos que estudian la personalidad de este Doria en sus cartas y en lo que hacía y sacan la conclusión de que era un tipo maniático, este Doria. Ya. Entonces hace un discurso grandilocuente Ajá. y logra que voten por él. O sea, una campaña electoral en todo. Electoral en medio de una comunidad religiosa. Qué Este Doria había increíble. ido a Génova a hablar con cardenales y con amigos y con mercaderes y con un grupo de judíos que tenía Ujú. y también se había hecho elegir obispo de Génova. O sea, lo sí. propusieron para ser obispo de Génova y él dice, no, yo soy carmelita, rechazo ser obispo de Génova. Ajá. Entonces llega a España y dice, no, porque yo iba a ser obispo de Génova, pero renuncié para ser carmelita, esta decadencia no puede ser posible y tal. Y ahí lo nombran superior Qué hábil. al padre qué Doria, hábil. un tipo muy hábil. Pero no solo eso. Este padre Doria hace una junta de personas, de frailes, y les da todo el poder a una junta de 5 frailes. Una democracia. Una especie de ya. democracia, de aristocracia, Ajá. ¿sí? En la cual estos 5 frailes mandan en absolutamente todo. Mm. Escogen quiénes son las superioras de las casas de las descalzas, cosa que Santa Teresa no quería. Que ellos podían escoger sus propias superiores. Son jueces en los casos pequeños de cada comunidad, que eso Santa Teresa no quería, quería que cada problema se resolviese en cada casa. Mm. Sí, le llamaban la consulta. Y todas las deliberaciones que quiera hacer la orden de los descalzos deben pasar por el consentimiento y la aprobación de estos 5 hombres. Pero no basta eso. Los 5 y la aprobación del padre Doria. Si no estaba la aprobación del padre Doria, del superior, estos 5 no valían para nada. En el fondo, estos 5 era era para una máscara para Claro. engañar su poder totalitario. Claro, Y evidentemente claro, va a claro. nombrar a esos 5 de la consulta a sus principales amigos, sus principales bases, dándoles títulos. Entre esos está los Baltasar Nieto, otro que va a morir infamemente, después vamos a ver cómo muere, profetizado, una muerte ignominiosa. Y intenta colocar en la consulta también a San Juan de la Cruz, Claro, porque para. él vio que necesitaba una autoridad moral. Claro, claro. Y de hecho San Juan de la Cruz en algún momento es nombrado consultor De- de aquí este grupo de hombres, pero San Juan de la Cruz siempre escapándose. Claro, se dio cuenta que era una cosa. El padre Doria publica unas constituciones diferentes a las de Santa Teresa, que Santa Teresa había dicho que jamás cambiasen esas constituciones porque eran inspiradas por el Espíritu Santo. San Juan de la Cruz se da cuenta de aquello, Sí. pero ¿cuál es? Y el padre Gracián se da cuenta de aquello. Pero ¿cuál es la actitud de ellos? San Juan de la Cruz se va a la parte espiritual, hacia Dios. Entonces empieza a ejercer su ministerio sacerdotal, de fraile también, una influencia espiritual Claro. del espíritu carmelitano, en contra de lo que hacía este padre Doria. Y el padre Gracián empieza a hacer una contraofensiva diplomática. Ese fue el error de él, Ah, una contraofensiva diplomática. Ahí cuando se dan cuenta que el padre Gracián empieza a hacer escritos y documentos con teólogos en contra de lo que hacía el padre Doria, con argumentos lógicos contundentes, sí. el padre Doria lo manda a freír espárragos y lo manda a Lisboa. Lo saca de España, a Lisboa. Ah, Solo que, oh maravilla, muere el rey de Portugal, don Sebastián, sí. guerras dinásticas, y el sucesor legítimo es nada más y nada menos que Felipe Felipe II. Por lo tanto, Portugal ya era España. Entonces el exilio no le había servido de mucho.
Claro, Pero habían dos nuncios, el nuncio de España y el nuncio de Portugal. claro. Cuando se unen los reinos, los dos nuncios siguen ahí igual, Sí, sí. ejerciendo sus funciones, que es una cosa muy tensa. Realmente sí. El nuncio de Portugal, como para imponerse, nombra al padre Gracián, que estaba exiliado en Lisboa, comisario general de su santidad. Ah, Y él, como comisario, el padre Gracián, empieza a atacar al padre Doria en lo que hace. Entonces madre el mía. padre Doria empieza una campaña de calumnias contra el padre Gracián, Sí, diciendo que tardaba muchísimo tiempo hablando con las monjas, que tenía relaciones sospechosas con la superiora de Lisboa. Y era todo mentira, calumnias, acusaciones. Compara testigos falsos que hablen en contra de increíble. Gracián. Entonces Gracián intenta escaparse para América. Ujú. Dice, no, yo fundo una comunidad en Claro, en lejos de América, este padre Doria. tal. Pero en aquel momento también el San Juan de la Cruz se da cuenta de la situación y las monjas, las descalzas, cometen una gran imprudencia que va a ser muy bueno después. Acuden al Santo Padre, que en aquel momento era Sixto V. Sí. Acuden a él explicándole la situación en la que estaban. Ujú. Que no era posible que un gobierno totalitario estuviese deformando la orden, estuviese cambiando las constituciones de Santa Teresa y estuviese intrometiéndose en asuntos que no le competían. Claro. Por realmente. ejemplo, nombrar los confesores. No podían las monjas nombrar sus propios confesores. Era el padre Doria quien nombraba a los confesores. Qué increíble. Pero Y eso después, ya es. este padre Doria convocaba capítulos extraordinarios a cada rato en todas las provincias de España. Entonces tenían que viajar desde Granada, por ejemplo, San Juan de la Cruz, hasta Valladolid porque se le antojaba hacer un capítulo general. Y Madre todo el mía. mundo haciendo viajes, haciendo sus caprichos. El hombre era realmente insoportable. Entonces consiguen el breve de Sixto V diciendo Sí. que debe respetarse las constituciones que tenían las descalzas, las monjas. Pero Doria se entera del breve. Solo que Sixto V muere. Cuando muere Sixto V, Doria saca toda su furia y se ensaña contra San Juan de la Cruz. ¿Y aquí él viene- murió ya habiendo publicado el breve o No lo todavía había no? publicado. No, No lo había madre publicado, mía. entonces llegaron las intrigas de que las monjas estaban. ¿Y qué dijo el padre Doria? Es San Juan de la Cruz, es Juan de la Cruz el que está organizando todo aquello. Y no era, Está claro. confabulado con las monjas para ir en contra de la autoridad máxima de los carmelitas. Y San Juan de la Cruz le dice, claro que no. Es mentira. Solo que estas monjas, sobre todo la superiora de Lisboa, cometió el error de, en el comunicado que le dice al Papa, proponer como superior a San Juan de la Cruz. Que San Claro. Juan de la Cruz se ve intrometido en eso. Claro, ahí quedaba muy mal, ¿no? Y empieza una verdadera acción de inquisición contra San Juan de la Cruz y contra las monjas. Llegaron al auge de citar a las monjas en una sala oscura, con una vela, una mesa con un paño negro, un crucifijo, una calavera, un padre comisario y un escribano al lado. Y entraba la monja en esa sala oscura. La sentaban al frente y le decían, juras decir la verdad y nada más que la verdad en nombre de Dios. Y la monja, ¿pero qué está pasando aquí? Claro. Y le empezaban a inquirir. ¿Cuántas veces has hablado con San Juan de la Cruz? Pues no sé cuántas veces, pues me confieso con él. ¿Qué cosas sabe este San Juan de la Cruz? Y empezaron una por una a hacer inquirir a las monjas, una inquisición, Sí. montada por el padre Doria sin ninguna autoridad de nadie. Claro, claro, claro. Sin autoridad de la Inquisición, ni siquiera que existía a su sazón la Inquisición. Claro, claro, claro. Y la Inquisición para los malos, digamos. Ojo, ¿no? las monjas declararon cosas y el escribano las cambiaba, las Ah. adulteraba. Eso se sabe porque varias monjas que dijeron cosas en esos tribunales, cuando leyeron las cartas, quedaron furiosas y volvieron a escribir cartas apelando a lo que habían hecho. Claro. Por ejemplo, una monja escribió que San Juan de la Cruz la confesaba y que un día tenía una infección en la oreja y tenía un parche en el oído. Y San Juan de la Cruz hacía milagros. Sí. Ya había hecho muchos milagros tocando a personas y curándolas. Ya lo había hecho. Entonces la monja dice, ¿y qué le hizo San Juan de la Cruz? No, yo a través de la reja del confesionario estaba toda la comunidad presente. Me quité el parche y le mostré la herida. Sí. Y San Juan de la Cruz con el dedo me tocó la herida para curarme. Me tocó la herida. Ujú. ¿Qué copió el escribano? San Juan de la Cruz me besó la herida.
Qué horror. A ver, vamos a ver. Las rejas son minúsculas. No entra ni un alfiler casi por esas Realmente no. rejas. Sí, que ¿Sí? con el O dedo. sea, le puede tocó haber sido. con el dedo, lo más probable es que con el dedo tocó la reja. Y ella tenía Claro. la oreja pegada a la reja. A O sea, la ni la reja, tocó. Claro, Ni la claro, tocó. claro. Porque no se puede. Claro. ¿Sí? Me besó la oreja. Como si toda la comunidad de monjas, viendo que San Juan de la Cruz hace eso, y siguen confesándose con él, y siguen tratándolo bien, y siguen llamándolo. Es totalmente ilógico. Y lo escribió, Pero qué horror. y lo publicó, en acusaciones contra San Juan de la Cruz. A este padre Doria furioso expulsa de la orden al padre Gracián. También en contra de las constituciones. Ah, Porque las constituciones dicen que tiene que advertirlo, sí. darle una penitencia severa, y solo si él no... ¿No acepta? Ahí sí, expulsarlo. Claro. Lo expulsa la orden, llega un día, le despojan del hábito y le quitan la corona del tonsurado y lo expulsan de la orden. Y eso todo porque las monjas habían pedido el breve al Papa. No, ya el padre Doria quería hacer eso porque eran sus principales enemigos, ¿no? Sus O sea, oponentes. aprovechó. Claro, el padre Doria era el principal oponente diplomático. Sí. Y San Juan de la Cruz era el principal oponente moral. Sí, Y él quería acabar con todos sus oponentes. claro. O sea, Porque ¿cuál fue el pretexto? ¿Le expulsó por Solo que expulsarla? el breve de las monjas que ellas Sí. pidieron, como que fue la gota Ya. que rebasó el odio de este padre Doria. Vale, Que él quería tener toda la autonomía. Bueno, este padre Doria sigue con sus enredos y sus cosas. En ese momento San Juan de la Cruz va a Segovia, ya de Granada lo trasladan a Segovia. Su cuerpo está en Segovia. Vamos Sí. a ver por qué está en Segovia. Ah. No es la historia no es tan fenomenal aparentemente como parece. Tiene también muchas tramas. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a resumir un poco. En Segovia, él cae en un pozo un día lleno de frío. En invierno, él hace todos los caminos helados, cae en un pozo, sale del pozo mojado, llega a confesar a las monjas totalmente mojado en invierno, vuelve al monasterio, ara la tierra en pleno invierno por penitencia. La tierra no se ara en invierno, pero ara la tierra en invierno. Pasa por muchas penitencias, muestra gran santidad, hace grandes conversiones. Por ejemplo, una noble que era muy rica, muy vanidosa, después de confesarse con San Juan de la Cruz decide cortarse el pelo, vestir ropas pobres y vivir como una carmelita y muere como carmelita santamente. Cosas así que él hacía impresionantes. Después él paraba las tormentas. Cuando venían tormentas, San Juan de la Cruz daba una bendición sobre los cielos y las tormentas paraban y se Qué alejaban. barbaridad. Y no solo eso, San Juan de la Cruz paró un incendio que iba a acabar no solo con todo el monasterio, sino con toda la ciudad. De Segovia. Un fraile Qué impresionante. había colocado fuego en unos campos para quemar unas gavillas que quedaban. Sí. Prendió, ya lo había hecho varias veces, no era una imprudencia. Una imprudencia sí hacerlo en agosto, pero bueno, Bueno, no gusta así, realmente. colocó fuego, el fuego Madre creció, mía. sopló, quien dice en el libro, un viento africano, no sé qué es un viento africano, pero Bueno, sopló un viento que africano vendrá del del sur. sur. Sí. Y ahí levantó tanto el fuego que empezó a quemarse todo el campo, todos los setos que había alrededor, y el fuego empezó a irse hacia el monasterio. Este fraile no dice nada, No. y él mismo intenta apagarlo. Entonces hace una zanja, Sí. ¡fua! Bravamente, muy valiente. Y cuando el fuego llega a la zanja, jaja, he ganado. Pues nada, el fuego pasa por encima de la zanja y avanza. Ahí ya él se asusta y sale Claro. corriendo al monasterio. Abre la puerta, está San Juan de la Cruz rezando con los monjes en la iglesia. Entra una liebre, huyendo del incendio, una liebre, entra en la iglesia y todos los monjes, una liebre, vamos a cogerla, tal. Y la liebre se pone donde San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz acaricia a la liebre. Y llega el monje, un incendio. Salen corriendo y ven el fuego de varios metros de altura viniendo sobre ellos, en varias direcciones. Madre mía. Entonces San Juan de la Cruz les dice, miren, ustedes intentan apagar allí al fondo, a la derecha, ustedes allá, yo me quedo aquí, que yo aquí solo doy cuenta de esto. Él tenía tanta autoridad y confiaban tanto en él que lo dejaron solo y se fueron. Más que apagar el fuego, se fueron huyendo. Sí. San Juan de la Cruz se pone de rodillas y empieza a rezar mientras el fuego avanza hacia él. De rodillas, todos los frailes viendo. Nadie sabe decir una sola palabra, viendo cómo el fuego avanza hacia él. Hasta que ven que el fuego lo cubre y pasa por encima de él. Y dicen, murió San Juan de la Cruz. Ha muerto. San Juan de la Cruz sigue rezando y el fuego retrocede. Por encima de él nuevamente. Retrocede. El fuego se reduce hasta que se apaga milagrosamente. Y San Juan de la Cruz de rodillas rezando. Qué impresionante. Este es San Juan de la Cruz. Claro, es un nuevo San Elías realmente.
Y no es de como la historia de estos 3 jóvenes del horno, que sus vestidos no quedaron oliendo a fuego y no se les quemó. A él se le quemó la túnica, se le echaron a buscar unas sí. pestañas. O sea, fue una prueba de confianza Sí, sí, sí. total. Qué Total de San Juan de la impresionante. Cruz. Eso en Segovia. Entonces, veamos cuál era la santidad que tenía San Juan de la Cruz y la autoridad que tenía San Juan de la Cruz. Sí. El padre Gracián, su autoridad diplomática, que no le sirvió de nada, No, realmente no. para nada. San Juan de la Cruz lo alertó. Le dijo, padre Gracián, usted no se ponga con esos expansionismos, porque él quería expandir la obra muy, muy rápidamente. Antes de que el árbol no esté firme, no lo expanda. No lo expanda. Y fue imprudencia dejar meter varios frailes que en el fondo después hicieron la revolución posterior. Entonces el padre Doria empezó a perseguir a San Juan de la Cruz. Claro, tiene solo un enemigo, ¿no? Que era San Juan de la Ya Cruz. Gracián ya se había deshecho Expulsado. de él. Y empieza a perseguir a San Juan de la Cruz muy solapadamente. No podía hacerlo abiertamente porque San Juan de la Cruz gozaba de gran santidad por todo lo que ya conté y muchas Claro, cosas claro, más. Hay muchas cosas que estoy más o menos omitiendo porque, en fin, No, no pero hay cuenta más de tiempo. una cosa. ¿Qué? Algo que si son tan interesantes los hechos de San Juan de la Cruz. ¿Algún otro? Bueno, hacia el Otro final milagro. de la vida contamos otras cosas más de su santidad, Vale, vale. pero para no perder el hilo lógico. Y este padre Doria Sí, empieza a perseguir a San Juan de la Cruz, convoca una comisión que lo investigue a San Juan de Ajá. la Cruz, sí. le hacen preguntas ignominiosas a San Juan de la Cruz para investigarle cosas horribles, Ajá. ni dignas de mencionar aquí en este podcast de las personas que nos acompañan. San Juan de la Cruz con toda humildad responde a todo defendiéndose. Y este padre Doria convoca otro capítulo. Él cuando estaba inseguro convocaba capítulos, tal. Y en ese momento sube al pontificado un papa, Gregorio XIV, Sí. que va a coger el breve que había de Sixto V, Su predecesor. su claro. predecesor, y lo va a publicar nuevamente y lo envía Pero a él a fue España. papa durante poquísimo tiempo, pocos ¿Ah, meses. sí? Ni un año llegó a ser papa. O sea, actuó rápido. Así que su realmente. misión era esa. Ya, Manda ya, el ya. breve a España en Ajá. latín. En aquella época todo el mundo sabía latín. Todos los estudiaba latín desde que eras un niño. Estudiaban latín. San Juan de la Cruz estudió latín en colegios que había por los jesuitas Ajá. en Medina del Campo. Todo en latín. Llega el breve. Las monjas súper contentas. Claro. El nuncio intercepta el breve. Felipe II también queda con otro, una copia. Ajá. Y el breve llega a las manos del padre Doria. El breve latín. En contra de la consulta de él, en contra de Claro, su claro, gobierno. claro. El padre Doria abre el breve, pero no se desanima. Es tan malo que convoca capítulo general. Todos son convocados y dice, ha llegado un breve de su santidad, Gregorio XIV, para decir lo bien que anda nuestra obra, lo bien que anda los carmelitas. Está todo en latín. Colocaremos las traducciones en todos los monasterios en su debido momento. Qué impresionante. Primero, las traducciones. Todo el mundo Claro, sabía claro, latín. claro. Nadie intentaba traducir. ¿Qué hace el padre Doria? Traduce, tergiversando el texto, Claro. Qué cambiando miserable. el texto. Qué miserable. Qué Es un bandido. miserable, sí, sí. Cambiando el texto. Ahí las monjas quedan furiosas, consiguen el edicto original y lo publican. La Superioridad de Lisboa manda cartas a todas las monjas de España con el texto original, alertándolas a todas del padre Doria. Ahí se da una división total ya. Claro, una segunda división. Ya Una segunda división. En los propios Y las descalzos. monjas con ese breve se insubordinan al padre Doria. Nos insubordinamos, no vamos a obedecer nada de su consulta de lo que usted hace. Ajá. Entonces el padre Doria así manda un comisario a Granada. Que era donde estaba San Juan de la Donde está Cruz. San Juan de la Cruz. Y había un convento de monjas también. Ah, vale. Ajá. Y una de las superiores dice, este comisario no colocará sus pies en Andalucía. Oh, Y el padre Doria sí los colocará. Pues todo por cartas. madre mía. Empieza a ir el comisario. Antes de entrar en el pueblo anterior que daba para llegar a Andalucía, cae enfermo y se muere. Qué impresionante. Madre Ahí mía. el padre Doria empieza a asustarse. Realmente sí. Y convoca otro capítulo en Valladolid. Solo convocaba capítulos. Y ya San Juan de la Cruz no iba a los capítulos. San Juan de la Cruz lo desterraron, le quitaron todas sus funciones, todos sus cargos, y lo mandaron a La Peñuela. La Peñuela era un monasterio perdidísimo, Se lo nunca escuché. exiliado. Y allá en La Peñuela San Juan de la Cruz se dedicaba a arar la tierra, a cuidar a los monjes, cultivaba garbanzos. Le preguntaban, y bueno, ¿por qué tanto cuidado con los garbanzos? Porque los garbanzos eran muy buenos, los que él cultivara eran los mejores. Decía, no, porque es más fácil tratar
con minerales que con personas. O sea, como que San Juan de la Cruz había desistido de toda esa historia del Padre Doria y dejó que Dios intervenga en todo aquello. Bueno, y él actuando con la oración, con la penitencia sobre los acontecimientos. Entonces San Juan de la Cruz queda así exiliado en la Peñuela, convocan el capítulo general en Valladolid y Felipe II dice, no, háganlo en Madrid. Para tener como que más dominio real de todo lo que usted está haciendo. Ya Felipe II se pone en contra de Doria. Ajá, mira. Entonces Doria se asusta y convoca el capítulo en Valladolid, en Madrid. Sí. No llega a realizarse el capítulo porque el padre Doria se muere. ¿Se muere? Sí. Pero antes de que se muera, vamos a San Juan de la Cruz, que estamos aquí. San Juan de la Cruz exiliado, allí empieza a arar la tierra, le encantaba arar la tierra, o lo hacía por penitencia. Le había hecho 3 pedidos a nuestro Señor. Primero, aceptar todas las humillaciones que le viniesen sin quejarse. Sí. Segundo propósito, le pedía a nuestro Señor no morir siendo superior de algo, siendo prelado. Por humildad. Qué Por impresionante. humildad. Y tercero, morir abandonado para que nadie lo estimase como santo. Esos son los 3 pedidos que le había hecho a nuestro Señor. Nuestro Señor le cumple algunos, el último no tanto. No, porque todo el mundo le conocía, claro. Claro, todo el mundo lo amaba, San Juan de la Cruz. Claro, y claro. después veían lo malo que era el Padre Doria, lo falaz, lo mentiroso, lo ladino, y se unían a San Juan de la Cruz, los monjes verdaderos. Por eso digo que San Juan de la Cruz representaba el verdadero espíritu carmelita. San Juan de la Cruz estaba arando la tierra y con el implemento, no sé si era un asadón, una pica, se hace una herida en el pie. Y como estaba tan maltrecho, tan enfermo, tan acabado ya, no tenía un poco más de 50 años, empiezan unas fiebres que nadie sabe de qué se tratan y le salen unas infecciones internas en los tejidos internos de la pierna. Yeah. Ahí están los datos clínicos de qué enfermedad se trataba, algunos que lo estudiaron posteriormente, dicen que era un deterioro de los tejidos con no sé cuánto, pero bueno, la parte clínica es importante, pero no viene al caso ahora. No. Claro. Y le empiezan a salir otras llagas después en la pierna, no donde tenía la herida, sino más arriba de la pierna, otras llagas que se le abren y sale un líquido medio dorado. Y lo empiezan a curar y el líquido era aromático, olía súper bien. Qué curioso. Súper bien. Pero él con fiebres en cama ya empezó como a delirar. Entonces en la Peñuela le dice, no, tiene que irse a otro monasterio que aquí en medio del desierto usted no se va a curar. ¿A dónde quiere ir? Y él pide para ir a Úbeda. Le dicen, ¿Úbeda? Sí, Úbeda. ¿Por qué? No, porque allí nadie me conoce. Allí no tengo fama de santo. Entonces él va a Úbeda. El superior de Úbeda es un poco hostil con él. Y le dice al enfermero, usted dele el mismo trato que le da a todos los enfermos. Ni más ni menos. Solo que él necesitaba un trato especial. Madre mía. Entonces los monjes lo visitan con mucho dolor por verlo tan mal. Le empiezan a salir llagas en la espalda por la infección. Claro, y por estar tumbado. Por estar un tiempo tumbado. Entonces le colocaron una cuerda del techo en la cual él se cogía y se levantaba un poquito para aguantar el dolor y volvía a caer. Madre mía. Medio agonizante. Ya empezaron sus últimos días de muerte. Llega el provincial y lo ve así tan maltrecho y le dice al prior, oiga, tienen que darle lo mejor que pueda, los mejores atendimientos. Y hay unas buenas mujeres, le cocinan fuera del monasterio y le llevan la comida. Mira. Cuando él se entera que está comiendo cosas que son fuera del monasterio, se niega a comer. Dice, un fraile carmelita nunca come cosas que se hacen fuera del monasterio. Qué impresionante, qué impresionante. Entonces ahí le empiezan a cocinar un poco mejor, porque si no, empieza cada vez más a morir. Ven en varios momentos que su cuerpo resplandece, se llena de luz. Y Nuestra Señora le dice a San Juan de la Cruz, morirás en mi día. Él escucha esa voz de Nuestra Señora. Sí. Entonces comulga cada 2 días, rodeado de las personas que lo querían y lo amaban. Y le empiezan a rezar ya el oficio de los difuntos. Porque ya se moría, ya no hablaba casi, se moría. Y él decía, no, oficio de los difuntos, no, por favor. A mí léame el Cantar de los Cantares. Entonces él, antes de morir, le estaban leyendo el Cantar de los Cantares, que era el canto del amor, porque él murió de amor a Dios, de amor a los carmelitas, de amor al espíritu de Nuestra Señora, el ideal que él representaba. Él murió de eso, realmente. Perseguido por los de afuera y por los de adentro. Qué terrible. Leen el Cantar de los Cantares y pregunta, ¿qué día es hoy? No, hoy es miércoles. Vale.
¿Le van a dar la extremunción? No, todavía no. Claro, porque él sabía que iba a morir el día de sábado. Nuestra Señora, Pero que es los el monjes sábado. no lo Claro, sabían. claro, claro. Se está muriendo, la extremunción no Vale, quiere. vale, vale. Sí, ¿qué tal? ¿Qué día soy? No, miércoles. La única pregunta que hacía era ¿qué día soy? Llegó el jueves, lo mismo, ¿qué día soy? Leyendo el Cantar de los Cantares. Ya no comía. Decían que en la medida que su cuerpo se apagaba, una luz resplandeciente lo cubría. Qué Y impresionante. muchos lo veían y lo comentaron después. Ya como el cuerpo glorioso, una prefigura. Y sus llagas que supuraba este líquido, Ajá. que no era fétido, era súper aromático, salían reliquias para toda España. Era Ah, qué una central de reliquias, porque Claro, la gente lo cogía. las buenas mujeres decían, no, nosotros lavamos eso tenemos que lavarlo nosotras porque Sí, eso está sí, muy sí. infectado. Y entonces ellas se robaban todas las vendas y no las lavaban Claro, y las y las mandaban. repartían. Entonces todas las monjas de toda Ajá. España tenían reliquias de San Juan de la Cruz de ese momento. Qué bonito. Y incluso hasta pedazos de carne. Y eso durante la vida de él, Durante digamos. la O sea, vida. no estaba canonizado, no estaba Una muerto conversión siquiera. de un hombre, ahora la cuento, si nos queda tiempo, se acaba el tiempo. Bueno, San Juan de la Cruz, ahora contamos una conversión que pasó con las reliquias de él. Vale, vale. San Juan de la Cruz llega el viernes y pregunta ¿qué día soy? No, viernes. Pide la extremaunción, pide la comunión, comulgaba cada 2 días. Llega la noche del viernes, le dan un crucifijo, él coge el crucifijo y empieza a hablar con nuestro Señor. Oh, Decía que eran palabras tan tiernas, tan suaves, tan llenas de amor, que todos los frailes alrededor de la cama lloraban. qué bonito. Lloraban. Y él diciéndole cosas a nuestro Señor. ¿Será que alguien lo anotó? No aparece. Qué pena. Pide una vela, una lámpara, le traen la lámpara y pide todos sus textos. Él había escrito mucha cosa, cartas y textos. Sí. Se los traen, Bueno, como los poemas que hemos como esos que leído. sobrevivieron gracias a Dios. Claro. Porque ¿qué hizo San Juan de la Cruz? Los quemó todos. No, Los y los quemó. frailes no lo... No se lo impedían. Madre mía. Quemó todo. Algunas cosas porque habían cosas de cartas hablando de la situación del Padre Bueno, Gloria. claro, y claro, tal. claro, Pero claro. otras cosas eran cosas de él, de su vida mística. Porque como él había pedido a nuestro Señor no morir siendo estimado, que no lo Claro. tuviesen por santo, pues él quemó un montón de cosas. Madre mía. Para desgracia de la historia, quemó un montón de Qué cosas. pena, qué pena. De la vida mística. ¿Cómo será la vida que él llevaba de relación con nuestro Señor? Claro. Y empezó a quemar todos los textos y los frailes llorando, Madre mía. y él quemando. Cuando quemó todo, ¿qué día soy? No, ya es sábado, claro, ya había amanecido. Ya había pasado las 12. No Ajá. había amanecido, había pasado las 12. A las 3 de la mañana los monjes cantan las maitines. Sí. Entonces sigue. Y suenan las campanas. Tin, tin, tin. Y San Juan de la Cruz pregunta, ¿qué es lo que suena? Son las maitines. Él coge el Cristo contra su pecho y dice, me voy a cantar las maitines con Nuestra Señora. Y Oh. muere suavemente. Qué bonito. Impresionante. Qué bonito, sí. Ahí los frailes empiezan a ver la luz que salía de él, una luz resplandeciente, y fue imposible guardar la clausura del monasterio. Claro, todo Toda el la mundo gente entró. invadió, el superior tuvo que autorizar, todo el mundo entró. Está este padre Sotomayor, que había sido teólogo de Santa Teresa, apoyó a San Juan de la Cruz, escribió defensas de San Juan de la Cruz contra Sí. el padre Doria, este padre Sotomayor. Llegó, le cogió la mano a San Juan de la Cruz con mucha piedad, todo el mundo impresionante, porque él era muy reticente a la mística, este fraile, era teólogo. Le coge la mano así con mucha piedad, tal, y ven que debajo del hábito, así, saca una navaja. Y hay un fraile, deténgase, es que le está quitando un dedo a San Juan de la Cruz. O sea, ya lo estaban descuartizando Para coger tener una reliquia. Sí, claro. Madre mía. Ahí se salvan de que le amputen el dedo. Llega otro fraile muy devotamente a sus pies, a besar los pies, y de un mordisco, de un bocado, le arranca la uña y una parte del dedo también. a Para San Juan. quedárselo de Claro. reliquia. Qué Entonces ahí lo que hacían era barbaridad. más, los frailes tenían que custodiar el cuerpo más que velarlo. Que Y todo el mundo realmente- que quería la santidad de él, las reliquias de él empiezan a correr por toda España. Unos frailes que odiaban a San Juan de la Cruz, llegando a un monasterio de monjas, la monja le dice, mire, tengo una reliquia de San Juan de la Cruz. Y el fraile, ahí la coge y cuando ve la reliquia, ve la cara de San Juan de la Cruz luminosa. Oh, Se pone a llorar y se convierte. qué impresionante, qué bonito. Se convierte. Qué impresionante. Y muchas reliquias de San Juan de la Cruz emanaban luz por esos días. Madre mía. Solamente. Es una cosa impresionante. Lo entierran Sí. en Úbeda. Una cosa que es... Porque usted muy había dicho que interesante. su sepulcro está en Segovia. Claro, pero los de Segovia, porque él había salido de Segovia como superior, Sí, los de Segovia dicen, no. Él tiene Es- que ir a Segovia. claro, claro. Aquí está
No, ya está enterrado, lo lamentamos. Entonces hay un fraile que está durmiendo por la noche, aquí cuenta la historia. Se llama... A ver si lo encuentro, se me olvida el nombre. Bueno, Pedro era, pero evangelista. Está durmiendo por la noche, se despierta y dice, se llevan a nuestro San Juan de la Cruz, se lo llevan. Baja corriendo al sepulcro y hay unos sepultureros desenterrándolo. Con el poder civil y unos frailes descalzos. Hola, aquí estamos. ¿Qué hacen? Empiezan a alarmar a todo el pueblo, entonces lo sacan rápidamente, lo colocan en la carroza y se lo roban. Llevándolo a Segovia. Claro, se roban el cuerpo de San Juan de la Cruz. Impresionante. Y por eso está Por hoy eso en día actualmente en nuestros días Claro, está en el claro. monasterio de los Carmelitas En Segovia. Sí, sí. Se puede visitar, de Sí, hecho sí, se puede sí. visitar, impresionante. Entrando a la iglesia a la izquierda está el cuerpo de él, Sí. un mausoleo precioso, muy grandioso sobre todo. Sí. Entonces se robaron el cuerpo de San Juan de la Cruz, así olímpicamente, como también hicieron con Santa Teresa. Santa Teresa también la quisieron desenterrar, robársela, estuvo en Alba de Tormes, Claro. la superiora colocó cal, piedras, para que no la pudieran sacar de ahí, la intentaron, fue toda una pelea, Madre mía. pero a San Juan de la Cruz lograron robárselo. Ajá. No fue un robo, porque el superior había autorizado. Bueno. No fue un robo. Ya. Solo que no podían llegar oficialmente porque no iban a aceptar. No, claro, la gente no le iba a dejar, claro. Entonces, nada. Qué impresionante. ¿Qué pasó con el padre Doria? Me parece interesante que contemos aquí. Porque Porque usted había dicho que murió, pero Murió. murió antes o después de San Juan de la Cruz. Murió después. O sea, San Juan de la Cruz muere y todavía está vivo el padre Todavía Doria con todos un sus... poco vivo con todas sus felonías. Convoca el capítulo en Madrid. Va, antes del capítulo cae enfermo, unas fiebres altísimas, unas ronchas en el cuerpo. Y él dice, tenemos que hacer el capítulo, y muere. Antes de morir, no se confiesa. No se Y confiesa. dice, quiero delante de todos decir, delante de todos y delante de Dios, que nunca tuve ninguna adversión ni ninguna envidia contra nadie de la orden. Siempre actué con conciencia delante de Dios. Mentira, sus cartas revelan todo lo contrario. Fueron descubiertas años después. Claro, y sobre todo contra San Juan de la Cruz, ¿no? Claro. ¿Quién pasó para la historia? El que quería ser grande y poderoso, el que quería ser famoso, el que quería ser importante, el que quería dar funciones y ser el administrador de todas las cosas, el que hacía escalaciones para que todo el mundo lo sirviese. No. Murió impenitente, haciendo una declaración falsa delante de Dios. Un último pecado antes de presentarse delante del tribunal de Dios. Yo ni quiero saber, ni imaginarme dónde está ese hombre. Sí, tal cual. Y nadie de los que nos siguen cree que alguna vez en su vida ha escuchado hablar del padre Doria. No. Y de San Juan de la Cruz, claro, todos. ¿Y quién le sabe conocen, quién ¿no? es San Juan de la Cruz? O sea, Claro, todos guardamos todos. la admiración, nuestro cariño, porque él no quería ser famoso, No no quería ser grande, Claro. quería ser humilde, quería morir sin que lo consideraran santo. No quería morir superior de nada, no quería tener poder ninguna. Y ahora vemos que su legado, no solo sus textos, que también, Sí. pero sobre todo lo que él dejó para la iglesia. Ese misticismo, esa comunicación con Dios de una forma tan cariñosa, de una forma tan sobrenatural, y que la iglesia de ahí va a coger nuevas fuerzas para seguir adelante en lo que debe hacer. Entonces este es nuestro gran San Juan de la Cruz. Bueno, muchísimas gracias, Un hermano grande Esteban, santo. por contar esto todo. Casi que se puede hacer otro podcast solo hablando sobre sus obras, ¿eh? Sí, Lo porque- poco que queda de sus obras, porque como vimos Sí, que sí. quemó mucha cosa. Bueno, y es tan profundo que se puede hacer un podcast sobre cada poema casi, Sí. porque lo poco que hemos leído realmente es muy profundo, ¿no? Entonces, un poco, pues, para terminar con la vida de San Juan de la Cruz, que él dice, San Juan de la Cruz, en el atardecer de esta vida serás juzgados por el amor. Tal Pues cual. él murió lleno de amor. Tal cual. Y se prueba el amor por tanto sufrimiento que él ofreció a Dios, tanto sufrimiento que voluntariamente aceptó. ¿Cuál fue la principal lucha de él? Primero, vencerse a sí mismo. Claro, Se venció a sí mismo. Y después venció todas las demás batallas. todo. Y aquí vemos lo principal de la santidad. Él muestra realmente cómo debe ser la santidad. Tal cual. No es Vencerse un... a sí mismo para después hacer bien a los otros y vencer está. todas las batallas. Ahí está, tal cual. Entonces, Tal cual. pues, para que veamos que la vida de los santos no es una historia, una telenovela o una película de Hollywood donde todo es happy end, donde Sí, todo sí. sale muy bonito. Él murió exiliado, abandonado, enfermo, moribundo, claro. pero lo que importa no es lo que pasa en esta vida. Es la vida eterna, La vida eterna. Tal cual. Así Entonces, pues recemos a San Juan de la Cruz
Y nada, esperamos que ¿Sí? este podcast les haya gustado a todos. Yo creo que sí. Creo que a todo el mundo ahora está Si quieren mucho más profundizar devoto. un poco sobre los inicios de San Juan de la Cruz, pues pueden verse el otro podcast de San Juan de Sí. la Cruz. Vamos Y a si dejar quieren el complementar aún más, pueden ver el podcast sobre Santa Teresa de Ávila, que está en nuestro canal de España. Con esa También. trilogía, creo que pueden hacerse una idea muy amplia de lo que es San Juan de la Cruz. No acabamos el tema, no lo agotamos, porque podríamos hablar mucho más, pero pues el tiempo actúa en nuestra contra. Entonces, pues nada. Bueno, pues terminamos aquí y agradecemos a todos por asistir y pues hasta la próxima si Dios quiere. Salve María. Salve María. Soy el Padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo. Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar.